1938. El año en que nació la hija del hombre más poderoso del Tercer Reich después de Hitler. Eda Goering no era una niña común. Era la heredera de un imperio construido sobre el saqueo y la violencia. ¿Cómo era la vida en la cima del nazismo? Muchos imaginan oscuridad, pero para ella la realidad era un palacio lleno de oro. Hermann Göring acumulaba obras de arte robadas en toda Europa. Su hija creció rodeada de tapices antiguos, joyas y lujos que ningún otro ciudadano alemán podía soñar. El régimen presentaba a la familia como el ideal de la raza aria. El brazo derecho del Führer la exhibía ante las cámaras. Eran la imagen de la estabilidad en medio de un continente que empezaba a arder. Pero el lujo tenía un precio de sangre. Mientras Eda jugaba en los jardines de Caring Hall, su padre firmaba las órdenes para la solución final. Él organizaba el saqueo de naciones enteras. Ella recibía regalos costosos de los jerarcas nazis. El contraste era absoluto. A primera vista, una infancia perfecta, pero en realidad, una burbuja condenada a estallar. En mayo de 1945, el mundo de cristal se hizo añicos. El ejército aliado avanzaba. El Tercer Reich se desintegraba en cenizas. La familia Göring huyó de sus mansiones cargando solo lo esencial. Pasaron de los banquetes a las celdas de interrogatorio en pocos días. En las grabaciones de la época se ve: Eda es solo una niña confundida de 7 años. Ya no hay sirvientes, solo hay soldados americanos y preguntas constantes. Su padre fue llevado a los juicios de Nuremberg. Allí fue condenado a la horca por crímenes contra la humanidad. Hermann Göring no esperó al verdugo. En su celda mordió una cápsula de cianuro. El suicidio dejó a Eda sola con un apellido que pesaba toneladas. ¿Qué hizo la heredera con ese legado? Tenía 2 opciones: pedir perdón o defender lo indefendible. La situación empeoró con los años. La sociedad alemana quería olvidar, pero el rostro de Eda recordaba el horror. Fue rechazada en escuelas, fue vigilada por el gobierno. Muchos esperaban que ella denunciara las atrocidades de su padre, pero ella tomó un camino distinto. Mantuvo un silencio casi total durante décadas. Nunca se cambió el nombre. Nunca renegó de la memoria de Hermann Göring. En las pocas entrevistas que concedió, sus manos no temblaban. Defendía la figura de su padre como un hombre que amaba a su familia. No mencionaba a las víctimas, no mencionaba los campos de exterminio. Se mudó a un pequeño apartamento en Múnich, trabajó como secretaria en un hospital, dejó atrás los palacios para vivir en la sencillez extrema. Sin embargo, en las paredes de su casa todavía colgaban retratos del mariscal del aire. No había vuelta atrás. Eda Göring vivió 80 años cargando una sombra que ella misma se negó a soltar. La cámara registra sus últimas apariciones, una mujer anciana, discreta, que evitaba la mirada de los periodistas. Se llevó a la tumba secretos sobre los tesoros ocultos de su padre. También se llevó su propia versión de la historia. Murió en el año 2018. Así terminó la línea directa del hombre que ayudó a destruir Europa. 1. La heredera del imperio de cenizas. Hermann Göring. Un nombre vinculado al poder absoluto, el lujo extremo y la brutalidad del Tercer Reich. Fue el comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag. Hitler lo nombró su sucesor oficial. Si el dictador caía, Göring tomaba el mando. Su vida era un despliegue de excesos, arte saqueado de toda Europa y un culto obsesivo a su propia figura. ¿Cómo era la vida para su única hija? Eda Göring nació en el año 1938, un momento en que la guerra ya golpeaba la puerta de Alemania. Para ella, el mundo no era destrucción ni persecución. Para ella, la realidad se limitaba a uniformes impecables y cenas de gala. La cámara muestra los archivos, una niña rodeada de juguetes caros en mansiones inmensas. Eda creció en una burbuja de privilegios mientras el continente comenzaba a arder. No era una infancia común, era un cuento de hadas financiado por el régimen nazi. Pero este relato tenía fecha de caducidad. El final fue abrupto y violento. La caída del Reich destrozó su mundo de cristal. La hija del jerarca pasó de la opulencia a las cicatrices emocionales que cargaría hasta su muerte. El fallecimiento de Eda ocurrió en el año 2018. A primera vista, una princesa, pero en realidad, la heredera de un monstruo. Vivió más de 70 años bajo una sombra pesada. La marca de su padre quedó grabada en la historia como una de las más oscuras de la humanidad. Ella nunca pudo escapar de ese apellido. El peso del pasado fue su única herencia real, una infancia forjada en el lujo,
la propaganda y la mentira. Eda creció en Caring Hall, una propiedad que parecía un palacio real. El suelo era de mármol. Las paredes estaban cubiertas con pinturas robadas de los museos de París. Se escucha el eco en los pasillos vacíos de la mansión. Göring no escatimaba en gastos para su hija. Los periódicos de la época publicaban fotos de la pequeña. Era la cara amable de una maquinaria de exterminio. Pero la guerra avanzaba y el lujo se convertía en cenizas. Los eventos se aceleraron. Los aliados bombardeaban las ciudades mientras la niña jugaba en jardines protegidos. No había vuelta atrás. El sistema que la sostenía se estaba desmoronando desde los cimientos. En las fotografías de la época se nota. La niña sonríe mientras el mundo exterior colapsa. No sabía que su padre terminaría en una celda de Nuremberg con una cápsula de cianuro. Su destino estaba sellado antes de cumplir los 10 años. Así empezó su largo camino hacia el olvido. Caring Hall, el nombre de la gigantesca mansión de Hermann Göring, una construcción monumental de madera y piedra en mitad del bosque de Schorfheide. El edificio funcionaba como palacio privado, museo de arte robado y templo al ego del mariscal. Tenía pasillos interminables, esculturas clásicas, animales disecados, salones de banquetes. Las paredes estaban cubiertas con obras de arte que pertenecieron a familias judías perseguidas. Pero para la pequeña Eda Göring, aquello no era un almacén de saqueo. Era su hogar. La niña vivía rodeada de niñeras, tutores y sirvientes. Su rutina era la de una princesa. Por el salón desfilaban oficiales de alto rango de la SS y ministros nazis. Incluso el propio Adolf Hitler la visitaba. El dictador sentía afecto por ella. La llamaba mi pequeña niña. En las fotos de propaganda, Eda era el símbolo de la familia aria perfecta, fuerte, sana y disciplinada. ¿Cómo era la vida en la cima del poder nazi? A primera vista, un cuento de hadas, pero en realidad, una burbuja construida sobre mentiras. La cámara registra los detalles de la casa, techos altos, chimeneas de piedra y trofeos de caza. Todo fue diseñado para proyectar la imagen de una élite invencible. Pero en el año 1944, la realidad golpeó la puerta. Las bombas empezaron a caer sobre Berlín. Los días de gloria terminaron. La Luftwaffe no pudo defender el espacio aéreo alemán. Hermann Göring pasó de ser un héroe nacional a un incompetente a ojos del partido. Hitler dejó de confiar en él. El ejército rojo avanzaba desde el este. El sonido de los cañones rusos se escuchaba cada vez más cerca. Göring tomó una decisión radical. No permitiría que los soviéticos capturaran su palacio. Ordenó colocar explosivos en cada rincón de Caring Hall. Se escucha una detonación masiva. Los muros colapsan. Eda, con solo 7 años, vio cómo su mundo desaparecía. Sus muñecas, sus animales y sus pasillos gigantescos se convirtieron en escombros y ceniza. Fue una escena brutal. Su infancia terminó en ese instante, pero esto era solo el principio. Eda y su madre, Emmy Göring, iniciaron una huida desesperada. Cruzaron una Alemania en ruinas, dormían en refugios improvisados. El objetivo era evitar a los soviéticos a toda costa. Buscaban la protección de las tropas americanas en el sur. El miedo era el motor de cada kilómetro recorrido. El Reich se desintegraba y ellas solo eran fugitivas. Finalmente, el padre fue capturado. La caída de Göring era total. Así comenzó el capítulo más oscuro para la familia. El tribunal esperaba al mariscal. El final del mundo que Eda conocía era oficial. Mayo de 1945. El Tercer Reich se desmorona y los aliados capturan a Hermann Göring. La vida de lujo extremo de su hija, Eda, termina en un segundo. Ella y su madre quedan bajo estricta vigilancia militar. Los soldados confiscan todas sus propiedades. Palacios, joyas y cuadros desaparecen. No queda nada. ¿Cómo fueron los últimos encuentros con su padre? Eda lo visitó varias veces durante los juicios de Nuremberg. En las grabaciones de la época se observa una niña de 8 años caminando entre guardias armados. Años después, personas cercanas confirmaron que ella recordaba esas visitas con ternura. Para Eda, no era un criminal de guerra, era solo su padre. Ella separaba el afecto de la política de exterminio. Pero la realidad de la guerra no permite esas distinciones. El 15 de octubre de 1946 ocurrió lo inevitable. Solo faltaban unas horas para que Göring subiera al patíbulo. Pero el mariscal tenía un plan final. Rompió una cápsula de cianuro entre sus dientes. El veneno actuó rápido. Eda presenció el colapso total de su mundo. Su padre estaba muerto y su infancia dorada se había esfumado. A primera vista,
La liberación de Eda y su madre parecía una buena noticia, pero en realidad era el inicio de un calvario. La Alemania de la posguerra no perdonaba. El apellido Göring pesaba como el plomo. En las calles se respiraba odio hacia el antiguo régimen. Nadie quería darles trabajo. Ninguna puerta se abría para ellas. Sobrevivieron gracias a la caridad. Antiguos simpatizantes del régimen les enviaban dinero y comida en secreto. Eran grupos que aún guardaban lealtad al mariscal y mantenían ideas extremistas en la sombra. Se escucha el ruido de los platos vacíos en una casa pequeña y fría. Eda pasó de ser la princesa del Reich a vivir en la escasez absoluta. La reconstrucción alemana fue un proceso violento y lento. Eda creció rodeada de escombros y de un rechazo social constante. El lujo desapareció por completo. Tuvo que aprender a caminar entre una sociedad que repudiaba el nombre de su familia. El contraste era brutal. Un día dormía en un palacio y al siguiente dependía de donaciones para comer. Así comenzó su nueva realidad. El año 1945 lo cambió todo. Para Eda Göring, el silencio se convirtió en una armadura. Su adolescencia transcurrió entre la culpa colectiva de una nación y una profunda vergüenza histórica. No era solo el apellido, era la mirada de los vecinos. ¿Cómo sobrevivir siendo la hija del mayor criminal de guerra vivo? Eda optó por la invisibilidad. Sufrió una discriminación constante y silenciosa. El dinero escaseaba en casa. El Estado vigilaba cada uno de sus movimientos. La joven apenas hablaba de sus sentimientos. En los documentos oficiales, Eda tomaba una decisión drástica. A veces evitaba firmar con el apellido Göring. Sin embargo, nunca lo abandonó de forma legal. En el aula de clases, el ambiente se tensaba. Cuando un compañero descubría su identidad, la reacción era inmediata. Unos mostraban una curiosidad mórbida, otros un rechazo absoluto. La imagen en la escuela era clara. Una chica educada, estudiosa y extremadamente tímida. Logró graduarse a pesar de la presión. Se formó en el área administrativa y buscó un empleo para desaparecer en la masa laboral. Pero el pasado no perdona. La historia no soltaría su mano tan fácilmente. 7. Vida adulta. Trabajo, discreción y la sombra permanente del apellido. En la etapa adulta, Eda consiguió empleos modestos. Trabajó principalmente en clínicas y hospitales de Baviera. Llevaba una vida reservada y pacífica, pero la calma era una ilusión. De vez en cuando, el nombre de su padre regresaba a las portadas de los periódicos, y con él, su rostro volvía a ser noticia. Había una razón específica para este acoso mediático. Eda se negaba a realizar el acto que la sociedad exigía, condenar públicamente a Hermann Göring. Otros hijos de altos mandos nazis tomaron un camino diferente. Muchos rechazaron su herencia. Se convirtieron en activistas contra el extremismo. Eda hizo lo contrario. Se mantuvo firme en su posición privada. 8. La defensa inquebrantable del padre. Para ella, el monstruo de la historia tenía otra cara. Eda solía decir que él fue un hombre bueno con ella. En las entrevistas se nota. No negaba los crímenes del régimen nazi, pero se negaba a aceptar la imagen de su padre como un villano absoluto. Pero esto era solo el principio de su aislamiento. Separaba al político del padre. En su mente existían dos hombres distintos. Uno era el responsable del horror en Europa. El otro era el hombre que la consentía en los jardines de Caring Hall. Esta dualidad marcó su existencia hasta el final. No había vuelta atrás. Así decidió vivir su vida. Eda Göring nunca condenó las atrocidades de su pai. Ella repetía la misma frase: «No puedo odiar al hombre que me amó». Para los historiadores, esta postura era un problema grave. Para los psicólogos, el comportamiento resulta lógico. Eda decidió dividir la imagen en dos. Por un lado, el criminal de guerra. Por otro, el padre cariñoso. Emocionalmente es una defensa común. Históricamente es una posición insostenible. Esta decisión marcó cada paso de su vida adulta. ¿Por qué Eda nunca pidió perdón? Parecía atrapada en su infancia en el palacio, pero la realidad era una lealtad ciega al apellido. En los años 60, Alemania Occidental enfrentó una crisis política. El motivo era Eda. El país descubrió el escándalo de la pensión pública. Según las leyes antiguas, Eda tenía derecho a dinero del Estado. Hermann Göring había ocupado cargos oficiales de alto rango. Por lo tanto, su hija debía recibir una paga mensual. La indignación social fue inmediata. Los ciudadanos salieron a las calles. La prensa llenó las portadas con el caso. El debate dividió a la sociedad alemana. Un sector afirmaba que Eda era inocente de los crímenes de su padre. Argumentaban que una hija no debe pagar por los pecados de su progenitor.
El otro sector lo consideraba un insulto a las víctimas. Era inadmisible que el dinero público financiara la vida de la hija de un jerarca nazi. La batalla legal duró años. Los tribunales analizaron cada párrafo de la ley. En la grabación de las noticias de la época se ve, Eda camina hacia el tribunal con la cabeza alta. No muestra arrepentimiento. Se escucha el ruido de los flashes de las cámaras fotográficas. Los periodistas le bloquean el paso. Ella guarda silencio absoluto. Al final, la justicia falló a su favor. Eda recibió una parte de la pensión estatal hasta el día de su muerte. El dinero de los contribuyentes alemanes pagó su alquiler y sus gastos durante décadas. Esta decisión judicial sigue provocando discusiones en la actualidad. Fue una victoria legal, pero una derrota moral para el país. Pero esto era solo el principio. La vida de Eda no se limitaba a los tribunales. Ella mantenía un círculo social cerrado y peligroso. El pasado se negaba a desaparecer. Los eventos se aceleraron cuando se descubrieron sus conexiones con antiguos oficiales del régimen. No había vuelta atrás para su reputación. Se nota en las fotos de archivo. Eda sonríe en cenas con viejos amigos de la familia. El ambiente parece de otra época. Los muebles son caros, las paredes están vacías, pero el lujo es evidente. Así terminó el capítulo legal de su historia. Eda Göring se llevó los secretos y el dinero a la tumba. El Estado alemán cerró el expediente tras décadas de polémica. Aquí la historia tomó un rumbo mucho más oscuro. 4.000 obras de arte. Ese era el tamaño del botín que Hermann Göring acumuló mientras Europa ardía. No era una simple colección, era el mayor saqueo de la historia moderna. ¿Por qué Eda Göring decidió reclamar estos tesoros décadas después? Ella conocía el origen de cada cuadro, pero para Eda, el apellido Göring estaba por encima de la justicia internacional. Hermann Göring no solo dirigía la Fuerza Aérea Nazi, también dirigía un sistema industrial de robo. Su colección personal incluía pinturas renacentistas, esculturas raras y tapicerías de valor incalculable. Joyas, muebles y artefactos históricos completaban el inventario. El origen era siempre el mismo, el expolio a familias judías perseguidas. En las grabaciones de la época se observa la magnitud. Unidades especializadas como la ERR confiscaban vagones enteros de arte. Göring seleccionaba lo mejor para su residencia en Karin Hall. Allí exhibía los cuadros como trofeos de guerra. Incluso invitaba a Hitler para presumir sus nuevas adquisiciones. Para él, cada lienzo era un símbolo de su estatus en el Reich, pero en el año 1945 el sistema se hundió. A primera vista, Karin Hall era un palacio de la cultura, pero en realidad era un almacén de bienes robados. Los aliados encontraron depósitos masivos de arte ocultos por toda Alemania. En el encuadre de las fotos de los archivos militares se ven filas infinitas de marcos dorados amontonados en minas de sal y sótanos. Eran piezas de museos franceses y galerías holandesas. La mayoría pertenecía a ciudadanos belgas y familias judías enviadas a los campos de exterminio. El rastro de sangre llegaba hasta las paredes del salón de los Göring. Pero esto era solo el principio. Eda no veía crímenes, veía una herencia legítima. Durante años, inició batallas legales para recuperar lo que el mundo consideraba propiedad de las víctimas. No le importaban las deportaciones ni los asesinatos en masa vinculados a esos objetos. Su objetivo era el dinero y el prestigio de su linaje. La Cámara registra los documentos judiciales. Miles de folios detallan la insistencia de la hija del jerarca. Ella reclamaba cuadros específicos como la Virgen de las Esmeraldas. El argumento era simple, eran regalos personales para ella cuando era niña. El hecho de que fueran robados no cambiaba su postura. La tensión en los tribunales alemanes fue constante. El Estado se negaba a entregar piezas con procedencia manchada por el Holocausto. Eda nunca pidió perdón. Ella simplemente quería que le devolvieran lo que consideraba suyo por derecho de sangre. No hubo una victoria total para ella. El tribunal dictó sentencia tras sentencia negando sus peticiones. Así terminó su intento de rehabilitar el saqueo de su padre. El año 1945 cambió todo. Las ruinas de Alemania ocultaban miles de vidas destruidas. En ese escenario comenzó la batalla jurídica y moral de Eda Göring. ¿Por qué la prensa no la dejaba en paz? Ella no había apretado ningún gatillo, pero su apellido era una marca de fuego. El periodismo golpeaba su puerta día y noche. Eda nunca abría. Este capítulo resume el peso de su herencia tras la guerra, la persecución constante. No se trataba de crímenes legales. Eda nunca enfrentó una acusación formal en un tribunal.
Sin embargo, ante el mundo, ella era un símbolo vivo. Representaba la sangre de Hermann Göring, uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. Ese vínculo familiar era suficiente para fabricar 1000 titulares. Había hambre de respuestas en la posguerra. El público quería saber qué pensaban los hijos de los jerarcas. ¿Sentían arrepentimiento? ¿Defendían los actos de sus padres? ¿Mantenían la misma ideología? Eda era el objetivo perfecto. Era joven y fotogénica. Era la hija única del mariscal del aire. A diferencia de los hijos de Himmler o Heydrich, ella no cambió su identidad. No buscó el refugio de un nombre falso. En las grabaciones de la época se observa fotógrafos amontonados frente a su casa. La prensa veía en ella una mezcla de personaje trágico y una bomba moral. Esperaban que explotara en cualquier momento, pero esto era solo el principio. A finales de la década de 1940, su situación se volvió crítica. Eda intentaba llevar una vida normal, trabajaba como asistente en un hospital y buscaba el anonimato, pero el pasado siempre volvía. La cámara registra. Eda camina rápido por la calle con la cabeza baja. Los periodistas la rodean. No buscan la verdad, buscan una reacción violenta. Querían ver el rastro de su padre en su rostro. A primera vista, una ciudadana común, pero en realidad un trofeo para los diarios. La presión no solo era mediática, sino legal. El Estado alemán confiscó gran parte de sus bienes. Argumentaban que el arte y las joyas de su infancia pertenecían al pueblo. Eda luchó en los tribunales para recuperar lo que consideraba suyo. Los jueces escuchaban sus reclamos mientras la multitud gritaba afuera. El conflicto escaló rápido. ¿Cómo podía una mujer joven cargar con la culpa de un imperio caído? Muchos creían que debía pagar por los pecados de Hermann. Otros la veían como una víctima de las circunstancias. La tensión en las salas de audiencias era palpable. Se escucha el golpe seco del martillo del juez. Así comenzó su largo aislamiento.